Haciéndole un honor al nombre de nuestro podcast, reconocer claramente que algo nos está pasando, con el corazón abierto y la disposición de sanar sin juzgar, es el acto más grande de aceptación radical. Como diría Tara Brach, la imperfección no es un problema personal, sino todo lo contrario, es una parte natural de la existencia. Para nuestro capítulo número 20 decidimos tener una conversación sobre la aceptación radical y lo beneficioso que ha resultado para nosotras tener esta práctica en nuestras vidas en las últimas semanas. Esperamos que los disfruten y reflexionen tanto como nosotras lo seguimos haciendo después de este capítulo. Amaste con locura, se alejaron, aprendimos a dejar ir, Has herido sin querer, nos despedimos, te frustraste, lloras, pero también ríes, aceptamos los cambios, compartiste tus sentimientos, te desahogaste, nos arrepentimos cambiaste de opinión. y creciste. A veces no sabemos por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio? Yo soy Amanda Michelena Y yo soy Juliana Ollone. y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. Hola, bienvenidos. Otro lunes más a un nuevo capítulo de Sin Juzgar a Nadie. Nos encanta que compartan con nosotras y nos escuchen por todas las maravillosas plataformas, bien sea Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts. iBooks, la que quieran, ahí Sí. estamos. Denle like, suscríbanse, comenten, envíennos sus versiones de las cosas que siempre hablamos, que no estoy muy segura. No sé, a mí siempre me llegan los comentarios de la gente y es como que demasiado gracioso ver cómo perciben, o sea, todo lo que nosotros decimos, en verdad. Sí, y también si tienen algún tema maravilloso del que quieren que hablemos, si nos dan ideas, sería increíble porque aquí estamos para complacerlos y puedan escuchar lo que nosotras dos hablamos. Un poco epistoladas, pero coherentes. Ya, pero feliz. Y bueno, sí, yo creo que además de que este episodio está bien, o sea, viene bastante necesario para las épocas en donde estamos. De hecho, el episodio de hoy se trata sobre lo que significa la aceptación radical y sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos usarla como una herramienta que nos daría un poder increíble sobre nuestra mente, sobre nuestras culpas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, sobre ese lado tan desasociado que muchas veces no aceptamos de nosotros mismos. Y de verdad que ha sido increíble poder aplicarlo en nuestras vidas. O sea, es una cosa como que creo que venimos hablando de esto, de grabar este episodio ya unos cuantos días, unas cuantas semanas, sí. Explicando primero que todo qué sería la aceptación radical. La aparición del concepto de la aceptación radical se asoma en psicoterapia. A raíz de esta simple frase se brotó con una fuerza de pensamiento que no había existido antes en un campo como el de la psicoterapia, que realmente ni Juliana ni yo somos nada expertas en ese tema, no somos profesionales. No somos psicólogos ni somos terapeutas, pero hemos estado aplicando lo que es la aceptación radical, métodos de meditación, espiritualidad, aceptarse como uno mismo es, traer como estuvimos leyendo esas luces y esas sombras que nosotros como seres humanos tenemos, y aceptación radical viene asociado con la realidad en la que tú estás viviendo, la realidad que viviste. En presente. En presente Y o en pasado. Exactamente. Y a veces eso también conlleva a miedos de aceptar un poco lo que te puede generar en un futuro, pero es más que todo, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Me parece que es una herramienta que nosotras podemos, o todos los seres humanos podemos utilizar para aprender a conocernos a nosotros mismos mejor, Sí. y que esos sentimientos o emociones en los que estamos metidos, bien sea llamado dolor, sufrimiento, tristeza o felicidad también, ¿por qué no? Aprendamos el por qué la sentimos y saber en qué momento está bien y qué está mal y por qué estamos reaccionando de esta forma con las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Y sin juzgar a nadie, literal. O sea, sin Incluyendo juzgar a la nosotros situación, mismos. ni a nadie. O sea, ni el solamente sentir
y solamente aceptar. No sé, es que hasta personalmente hablando, creo que nosotros hemos pasado por tantas cosas. No sé, empezar hablando de los errores que hemos cometido en el pasado o de las situaciones que nos han traído, ejemplo, migración o ejemplo, no sé, rupturas con exnovios o rupturas con amistades, dejar una ciudad atrás, dejar situaciones atrás. Muchas veces nosotros sentimos, como dijimos antes, miedo, culpa, preocupación, juzgamos cómo nos comportamos, juzgamos cómo se comportó la otra persona y muchas veces como que a raíz de esa situación no sanamos esa herida y no nos encargamos de las repercusiones que esa actitud hacia eso que pasó nos puede ocasionar, que es bastante fuerte porque... Y por eso siento que personalmente a mí me causó demasiado impacto la terminología aceptación radical. Porque tú dices, bueno, aceptación radical de que, bueno, nada, esta es la vida que yo tengo y bueno, así va a ser. No, es sencillamente llegar y decir así como que estos eventos pasaron en mi vida. Por ejemplo, vamos a ponerlo en nuestro caso específico, las dos somos migrantes. Estos efectos, o sea, esto pasó en nuestras vidas y eso nos convierte en personas que siempre se van a sentir de cierta manera, vamos a sentir una nostalgia enorme sobre nuestro país, es normal que de la nada tengamos incluso hasta sucesos en donde nos recuerdan en casa o que tengamos sueños o pesadillas o cosas así, o sea, son como que las repercusiones que eso tiene y muchas personas viven en el pasado diciendo así como que bueno, o sea, si la vida hubiese sido diferente para nosotros, o si hubiera nacido en tal sitio, uh-huh. O si hubiera hecho esta forma o si hubiera agarrado este camino, a lo mejor mi vida sería diferente y la realidad es que no, y la realidad es que en este momento tú en tu presente no tomaste ese camino en el pasado y tienes que aprender a aceptarlo, y de eso se trata la aceptación radical. Y aquí tenemos una frase muy bonita de Marshall Linehan que dice: la aceptación radical reside en desprenderse de la ilusión de control y en la voluntad de aceptar las cosas tal y como son ahora, sin juzgarlas. Hay que aprender a sentir y hay que aprender a ser. Sí. Nosotros no somos o no nos componemos de ser migrantes. Eso es una situación que a nosotros nos pasó en nuestra vida, pero tenemos que aprender a vivir con eso y aprender a sintonizarla y aprender a dejar ir muchísimas cosas, aceptando que están allí y que van a repercutir en nosotras de alguna u otra manera. Sin ir muy lejos, muchas personas no aceptan la crisis que está pasando en este momento con el coronavirus. Y con la pandemia, claro. Esto es algo que realmente está pasando. Entonces hay mucha gente que se dispersa y piensa en que no, o dice esto no me va a afectar, o esto no me afecta a mí, o esto me afecta de esta forma porque a mí ese papel de víctima en el que no eres tú solo el que está viviendo esto, sino que hay un montón de gente que lo está viviendo, pero tú como individual tienes que aprender una vez más a aceptar radicalmente que es algo real que está pasando y sucediendo en tu vida, y qué vas a hacer tú con eso es lo importante. No, y cómo te afecta, porque muchas veces puedes decir así como que bueno, la pandemia no me afecta o no sé qué cosa, o por ejemplo, todos nosotros estamos compuestos de luz y oscuridad. Uh-huh. O sea, nosotros somos personas completas que también no sufrimos, pero también sentimos dolor, sentimos pena, sentimos nostalgia, sentimos tristeza, envidia, odio, desespero, como que sentimientos o sensaciones muy bajitas, y esos son también partes de nosotros. Sí. La idea no es llegar y rechazar esa parte de nosotros, sino integrarlas como parte de nosotros, porque eso es lo mejor que podemos hacer para poder avanzar en nuestra vida, y eso es algo que por lo menos yo he ido trabajando muchísimo, porque yo soy una persona de mucho temperamento, y cuando digo que soy una persona de mucho temperamento es que puedo ser impulsiva, tengo, no sé, me falta paciencia para muchas cosas, entonces es como que es un trabajo interno en el que más nadie va a hacer ese trabajo por mí, y que es mi responsabilidad si yo quiero apartarlo o integrarlo a mi vida, y ni siquiera es mejorarlo, porque hay cosas que sencillamente son y ya, sin necesidad de etiquetar y decir no puedo mejorar, no sé qué, no, mira, es que la gente vive en un constante querer cambiar las cosas que son. Por ejemplo, hay cosas que simplemente son y ya, como tú naciste en esta familia, tú tienes estos padres y tienes estos hermanos, eso no te define a ti como persona, ni significa
que tú, a lo mejor si no estás de acuerdo con ellos, vayas a seguir esos pasos, pero tienes que aceptar radicalmente que ellos son tu familia y no los puedes cambiar, no puedes cambiar su forma de ser, su forma de pensar o su forma de actuar porque son así. Y eso es algo que está fuera de tu control. Totalmente. O sea, eso es algo como que tú no puedes llegar e ir pretendiendo jugar a ser omnipotente y querer cambiar a las personas. Eso está fuera de tu control. Lo que en dado caso tú puedes cambiar, si es algo que no te gusta, es tu relación con ellos. Exactamente. Y es algo así como que, y eso está completamente dentro de tu control, o incluso integrarlo en tu vida, es una cosa así como que, bueno, o sea, yo de repente quizás no tenga una buena relación con mis padres, o con mi hermana, o con lo que sea, hay que aceptar radicalmente que mitad de esa relación, porque it takes two, soy yo, y que yo decido si aceptar esa situación como está, sin juzgarla, o continuar juzgando, teniendo mucho ego, teniendo mucho resentimiento o lo que sea. Es mi trabajo si quisiera aferrarme a eso y que eso me condicione mi experiencia en la vida o no. Exactamente, total. Y llevándolo a un terreno un poquito más superficial, yo siento que hay personas que físicamente se ven muy bien, pero internamente no están conformes consigo mismas. Entonces, hay veces en el que esa aceptación de yo soy de esta forma y no porque me esfuerce más me vaya a sentir mejor. Eso no significa, aquí hay que apartar una cosa bien clara, en que tú te vayas a conformar. Una cosa es el conformismo y la adaptación y otra cosa es la aceptación radical, que es lo que realmente está pasando porque es una realidad. Si tú no te sientes bien con tu cuerpo y puedes cambiarlo, lo haces, pero si aún así cambiando no te sientes bien con tu cuerpo, algo no estás aceptando en ti. Exactamente. Y eso es algo como que eso toca sobre todo una fibra muy grande, porque por lo menos la frase que has leído de Marsha Linehan es increíble, porque ella es una persona que tenía muchos problemas de salud mental, y no solamente eso, sino como que ella también tenía salud física, o sea, ella tenía muchos impedimentos físicos que ya venían de enfermedades, pero yo llegué y me identifiqué muchísimo porque por mucho tiempo, o sea, para quienes me conocen en persona saben que yo no tengo un cuerpo esbelto y que yo siempre he tenido como que condicionamientos gracias a percepciones exteriores sobre mi cuerpo. Exactamente, porque no son tuyas, son estereotipos. Son de otras personas, y que yo lamentablemente nunca tuve el valor, o como que nunca se me inculcó la autoestima como para llevarles la contraria, ni no decir que no, yo sí soy perfecta, bella, y yo sí soy flaca, por ejemplo. Y no, eso no es la aceptación radical así, sino más bien es así como que, ¿sabes? Yo estuve tan acomplejada por mi cuerpo por tanto tiempo, por todas las cosas que a mí me hicieron creer desde pequeña de qué era lo que debía y no debía hacer, que yo llegaba y llegó un día como tal cual hizo Marsha, se vio al espejo, se vio dentro de las limitaciones que su entorno estaba, y dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero así, y yo, Amanda Michelena, me quiero tal cual y como soy, independientemente de que, como Olga Tañón, ¿no? O sea, de que si soy flaca o gordita, no me importa, yo me amo tal cual. Claro, y todo esto obviamente siempre pensando en la repercusión de tu salud, cómo tú te sientes contigo mismo. Y es salud mental sobre todo, porque total. O sea, una cosa que a mí me afectaba muchísimo estando de adolescente era el hecho de compararme, ¿no? Y que mi experiencia en la vida estaba condicionada de que como yo no era flaca, entonces yo no iba a ser completamente feliz, entonces yo no iba a tener relaciones exitosas, entonces yo no iba a ser esa hija perfecta, o yo no iba a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque mi experiencia estaba condicionada en algo que es tan banal que yo digo, mira, perdónenme, o sea, mi experiencia no es, o sea, yo no soy menos persona, sencillamente porque mi salud física o mi estética física, porque yo siempre he sido una jeva saludable, pues me condicione. Claro, y eso de lo que tocaste es algo muy bonito que se llama la comparación, no es muy bonito, pero cuando tú te estás comparando día tras día, bien sea en cualquier aspecto, en este caso físico, con otra persona, es porque tú dentro de ti no te estás aceptando como eres, y otra persona no puede condicionarte a ti en cómo tú vas a vivir tu experiencia de vida. Y eso, obviamente, nosotras no lo sabíamos, tampoco es que somos las expertas en el tema, pero lo hemos ido trabajando semana tras semana en el podcast, con la gente que hemos traído, invitados, personas maravillosas con las que hemos hablado, y vemos su personalidad, cómo ellos han logrado a través de
millones de métodos, porque hay muchos métodos para esto, sanar y aceptarse ellos mismos como son. Yo en lo personal, como dice Amanda, o sea, tampoco nunca me he sentido conforme con mi cuerpo, y ahora Juliana ve fotos de años atrás y dice, verga, qué cuerpazo tenía, pero yo me reflejo en esa Juliana y digo, ok, pero Juliana de esa época no sabía que tenía un cuerpazo, no se sentía segura, no se sentía feliz. Entonces, no tener esa figura ahora no me hace menos feliz que antes, pero antes tampoco estaba feliz. Entonces, ese condicionamiento no debería afectarte en tu vida. Deberías aceptarte tal y como eres y aprender a vivir con todas tus emociones. Y con todas tus partes de tu cuerpo, porque, o sea, siendo mujeres en una vida, en un tiempo histórico en el que estamos, si bien es cierto, hemos como que avanzado muchísimo y hemos revolucionado como muchas cosas de los estereotipos de la belleza, pero para mucha gente sigue siendo tabú, y nosotras como mujeres tenemos estrías, ¿no? O sea, tenemos celulitis, pelos en todas partes, tenemos celulitis, o sea, nos pasa la vejez, se nos caen los senos, o sea, es una cosa como que subimos de peso, bajamos de peso, tenemos hormonas, nos viene el periodo, nos sale acné, tenemos ojeras, todo un montón de cosas. Y es así como que, bueno, ¿sabes qué? Yo no puedo complacer a todo el mundo. Yo no puedo llegar y predeterminarme a mí misma y decir así como que yo solamente puedo ser feliz cuando yo esté aceptada por los demás. Y no, realmente yo voy a ser feliz el día en que yo radicalmente me acepte a mí misma con mis cosas. Y no porque yo esté conforme, no, es que a pesar de la inconformidad, yo me acepto y yo me quiero. Exactamente. Y esa es la muestra de amor más grande que uno se puede tener en sí mismo. ¿Por qué? Porque estás viendo la vida y tu cuerpo tal cual y como es. Y cuando tú tienes eso, tú tienes el poder completo de cómo te percibes tú. Y nadie te puede hacer cambiar de opinión. Entonces, tú eres el que lleva tu vida al nivel que quieres llevarlo. Tienes que aprender a vivir a pesar de las cosas. Si aquí tenemos... según Marshall Linehan, como dice Amanda, que esta frase maravillosa que leímos al principio, la aceptación radical consiste en 3 partes fundamentales, que es aceptar la realidad tal y como es lo que es, no lo puedo cambiar, tengo que aceptar que soy de esta forma o tengo esta condición, aceptar que la situación que provoca tu dolor tiene una causa, y esto es muy importante, porque este sufrimiento que tú llevas acarreado por X o Y, Z, te está causando un impacto en tu vida. Claro, y eso es algo que, o sea, lo vemos, por ejemplo, con la migración es eso. Nosotros sabemos que nos tocó migrar por situación Venezuela, situación país, que es algo que realmente se nos salió de las manos, se nos salió de control, y que no, por lo menos no solas podemos hacer ese cambio. Entonces, cuando tú aceptas que eso pasó y aceptas que eso condicionó tu vida y que hasta nos dejó un estrés postraumático muchísimas veces para muchas cosas, confirmas constantemente que lo que te está pasando es real, que esos sentimientos son reales. Y la única manera de que se vayan más rápido, porque ella también lo dice, es aceptándolo, es llegar y es una reconciliación básicamente que tú tienes que hacer con el dolor. Sí, no se va a ir porque siempre va a estar, pero se va a disipar. Sí. Se va a disipar muchísimo. Y eso se ha demostrado en infinitos estudios que ayuda con la ansiedad, que ayuda con la depresión, porque muchas veces nos ponemos filtros para la vida, ¿no? Hay veces que hay personas que quieren vivir engañadas y decir así como que, bueno, no, mira, o sea, yo voy a ser perfecta y voy a ser feliz cuando rebaje, entonces voy a hacer un montón de cosas para rebajar o lo que sea, porque mi cuerpo, porque yo tengo que ser perfecta, porque no sé qué, y de cierta manera pienso yo que la aceptación radical ayuda es sencillamente a entender de que mi felicidad no la va a condicionar mi estado físico. Totalmente. Mi felicidad la condiciono yo y yo decido radicalmente aceptar que yo no estoy contenta, por ejemplo, con mi cuerpo. Pero yo me amo tal cual y como soy a pesar de que yo no esté contenta con mi cuerpo. Claro, y es lo que estábamos hablando antes. No es que te vas a conformar cuando aceptas las cosas. No. Sino que conlleva que ya tienes un nivel de conciencia de que estás en el presente. En este momento está pasando esto y esta situación la estoy conscientemente viviendo. Y cuando tú estás consciente y estás despierto, como dicen nuestro querido
podcast de Se Regalan Dudas, Sí. tú vives tu vida y la vives sin prejuicios hacia ti mismo. Cuando tú no tienes ningún prejuicio hacia ti mismo, puedes ser más feliz. No, y lo que me gusta de por lo menos de como que las tres partes, la tercera parte es literalmente que la vida merece la pena aun si conlleva sufrimiento. La vida lamentablemente, o para nuestra fortuna, es un balance entre felicidad, tristeza, dolor, sufrimiento, amor, amistades, sabes, compasión, anhelos, sueños, y que sin una cosa no puedes vivir la otra. Y no es que estamos diciendo que tienen que haber una vida sufrida como para poder disfrutarla, para nada. Porque hay gente que se va por los extremos, ¿no? Sí, pero la vida tampoco es la vida rosa. Y no. Tampoco o sea, la monotonía no lo es. Tú como ser humano eres un ser complejo. Tu mente es compleja, tus emociones son complejas y existe de todo tipo. O sea, yo soy impaciente, tengo rabia, a veces me dan unos arranques de loca, pero ya yo lo sé. O sea, yo sé que antes yo tenía esos arranques de loca y los tenía ya. Bueno, arranques normal, sin juzgarlos. Bueno, sin juzgarlos, pero ahora cuando me dan esos arranques, automáticamente los sé reconocer y sé el por qué está detonando de esta forma. Y ya cuando vaya a suceder luego, de nuevo, puedo saber que me puedo controlar o puedo actuar de tal forma. Es buscarle la solución, la vida, la vuelta, sin dejar de vivirlo. Sin dejar de vivirlo completamente. Y sabes que una de las veces que yo me sentía muy mal por un corazón roto, me acuerdo que yo estaba hablando con una amiga y yo le decía, ¿sabes qué? Me siento mal y ojalá se me quitara ya esto porque no aguanto más. O sea, yo de verdad me quiero sentir mejor, yo de verdad quiero, ¿sabes? Como que dejar de sentir, por lo menos no sé si a ti te pasaba o te ha pasado de que cuando tú sientes un dolor muy grande, pero un dolor como emocional, ¿sabes? Así como que te da como un vacío que se refleja como en el estómago y como que te sientes fría y es así como que no, ¿sabes? Mi cuerpo es muy somatiza mucho las cosas, o sea, yo siento como que las cosas muy en mi cuerpo. Y ella me decía, Amanda, no, tú sabes qué es lo que podrías verlo de esta manera, verlo de esta manera quizás te pueda ayudar, y que sentir este dolor te recuerda que estás viva. Sí, totalmente. Es que estamos vivos. Sí. Y que tienes que estar agradecida de que tienes esta maravillosa oportunidad de sentir parte de la vida. Que de repente no es la sensación más placentera. Absolutamente no, pero de eso también está compuesta la vida. Y pasa con las muertes de otras personas, pasa muchísimo con las enfermedades de nuestros seres queridos, pasa muchísimo cuando perdemos un trabajo, cuando estamos en una situación vulnerable. Sí, y no solo eso, de que te sientes vivo y que puedes estar agradecido por eso. Es el hecho de que si tú realmente ignoras ese sentimiento, lo dejas a un lado, lo apartas, lo estás reprimiendo. Y estás reprimiendo una parte de ti también. Y cuando estás reprimiendo ese sufrimiento o ese sentimiento negativo o bajito de energía que muchos tenemos, porque no siempre es perfecto todo, ni todo es maravilloso, cuando suceden cosas más adelante, esos sentimientos vuelven a surgir aún más intensamente o los vas a ir reflejando en otros aspectos y personalidades de tu vida. Y pasa muchísimo con emociones o sentimientos que no confrontamos. Sí, y no nada más tampoco sobre la tristeza. Hay gente que no confronta muy bien la felicidad o le tiene mucho miedo a ser feliz y entonces intentan como evadir ese estado de equilibrio en el que te encuentras, en el que realmente estás feliz y entonces quieres como triturarlo todo y machacarlo con los pies porque sientes que te está yendo muy bien. Claro, es como ver la vida con un filtro, o sea, es como que literalmente disipar la realidad y como que volverles así como que no, la realidad también las cosas pueden ir bien y te lo tienes que disfrutar. Exactamente. Disfrútatelo, no porque eventualmente vayas a terminar, no, porque sencillamente ese es el presente y eso es lo que tienes ahí, disfrútatelo. Una de las cosas como que también leímos, pues, que me encantó demasiado es el hecho de que sufrir es opcional. Sí. Uno puede sufrir, pero es opcional. En cambio el dolor no. El dolor, cuando tú sientes dolor, tú lo estás sintiendo y si lo afrontas, pues es dolor y pues en algún momento como que
cesará un poquito y amanecerá un día y será otra cosa. Bueno, sin ir muy lejos, todos por aquí, todos los que nos están oyendo, incluso yo y tú, hemos pasado por unos días o un día en el que el dolor, el sufrimiento ha sido intenso, horrible. Me dan ganas de morirme, ya no puedo más, me voy a suicidar. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Por qué hice esto? La ansiedad me carcome semana tras semana. Hubiera tomado esta decisión. Y al pasar las semanas, ya ni te acuerdas de lo que pasó hace unas semanas, de ese dolor intenso que sentiste, de esas ganas de que no, estoy sintiendo mucho dolor, estoy muy deprimida, me da mucha ansiedad. Al pasar las semanas eso va disipando y al final la vida sigue y continúa. Si lo afrontas, si lo ¿no? afrontas. Y si tú también aceptas que esa es una Juliana y una Amanda, o sea, hablando entre nosotras, claro, que es parte de ti. por supuesto. O sea, a Juliana dolida o Juliana con dolor es también Juliana, o sea, y Amanda, qué sé yo, enojada, también es Amanda enojada, o sea, son parte de nosotros, no es una persona como que podemos llegar y darle un follow en Instagram sí, o sea, y ya, no, es forma parte de nosotras. Y sabes que hay una imagen hermosa que a mí me encantó, porque eso también tiene que ver mucho incluso con la felicidad y la aceptación, ¿no? Es una imagen en donde es una persona viéndose al espejo y luego se abraza y es como que abrazarte a ti mismo, incluso abrazar esas partes que no te gustan de ti. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros y que como no se pueden cambiar de la noche a la mañana, hay que radicalmente aceptarlo, porque ese poder, una vez lo tengas, más nadie nunca te lo va a quitar y más nadie nunca se va a poder meter contigo y condicionarte y decirte, no, es que tú tienes que vivir la vida de esta manera, tú tienes que hacer esto para ser feliz, tú tienes que hacer esto para ser exitoso. O sea, quitarles ese poder a esa gente, porque no, o sea, a mí nadie me va a decir a mí cómo puedo vivir yo mi vida. Y eso es algo que lo hemos visto a lo largo de lo que está pasando en nuestros sucesos sociales. Por ejemplo, el mes pasado, junio, fue el Pride Month, el mes del orgullo. Y eso es algo como que por lo menos yo siempre he admirado mucho estos tipos de movimientos porque estas personas radicalmente se aceptan a ellos mismos dentro de una sociedad, que los ha rechazado y juzgado terriblemente. Y que, o sea, todos somos parte de esos movimientos, todos tenemos que ser radicalmente aceptados por quienes somos y no por pretender ser alguien más. Estas personas viven su realidad maravillosamente y eso es lo que deberíamos todos buscar, vivir nuestra realidad sin intentar juzgarla. Y luego, si tú no estás contento, pues tú radicalmente también puedes hacer algo al respecto, pero tiene que venir de ti. Eso no puede venir de nadie más. Mira, y aquí podemos también darles como unos métodos en los que puedes aplicar esta aceptación radical. Primero, según mi criterio, es que tú tienes que estar consciente de lo que estás pasando, de lo que estás sintiendo. Saber reconocer cuáles son tus emociones y en la causa de esas emociones. Creo que es lo primero y lo fundamental. Sí. Creo que puedes meditar acerca del asunto contigo, ten un tiempo para ti, a solas, con música, sin música, una meditación guiada, una meditación activa, una meditación ayuda de profesionales también. Tú quieras, una ayuda de profesional y también verbalizar. Si tú tienes la capacidad de reconocer esos patrones y esas emociones que te hacen sentir mal, que no las estás aceptando en ti, verbalízalo. Di, mira, Juliana Ollone se siente mal porque no llegó a cumplir ciertas expectativas de lo que ella tenía pensado de su éxito o su carrera profesional iba a surgir. Yo lo verbalizo, ¿verdad? Una vez que yo lo verbalizo y lo entiendo, acepto que en este momento a lo mejor mi posición no lo cumplí. Pero no quiere decir, una vez más, que yo no vaya a trabajar para eso o que me vaya a conformar con eso. Para nada. Lo estoy aceptando para que eso no me siga, yo no lo siga arrastrando durante todo lo que estoy viviendo en mi presente. Y trabajar con eso. Trabajar con lo bueno y trabajar con lo malo, porque
somos una dualidad hermosa en la que tenemos millones de personalidades metidas dentro de nosotros mismos. Y que con el pasar del tiempo hay muchas actitudes que dejamos atrás, hay muchas cosas que dejamos atrás. Nosotros no somos las mismas personas que hace años, pero el hecho de que tú ya no seas esa persona porque tú decidiste, qué sé yo, cambiar algo que no te gustaba de ti y lo aceptaste y ya lo cambiaste, también es aceptar que esa persona también fuiste tú. Sí, y también reconocer que hay personas que sacan ese pasado que ya tú no quieres de ti. Y eso es muy importante porque hay personas con las que tú a lo mejor te sientes muy cómodo hablando, que chévere y todo es muy ligero, como debería de ser una conversación, que incluso yo estoy muy de acuerdo que en muchas conversaciones tienes que tener en tu vida personas que te den controversialidad y que te hagan salir de esa zona de confort, pero hay personas que te devuelven a lo que tú no quieres ser. Claro, y es ahí cuando tú radicalmente te tienes que aceptar, que no tiene nada que ver con las personas que están a tu alrededor. Tiene que ser exactamente tu trabajo, llegar y decir, bueno, preguntarme, ¿por qué esta persona saca esto en mí? Y decir, ¿por qué esta Amanda o esta Juliana aparece cuando, o está tan reactiva cuando está con esta persona, o cuando está con ciertas personas, o en ciertas situaciones? Es aceptar esas Julianas y esas Amandas, integrarlas como parte de nosotras, porque sí, nos tenemos que amar y aceptar rotundamente y radicalmente porque no nos queda de otra. Esas son partes de nosotras también, porque como dices tú, somos seres tan complejos que realmente no podemos ser todos buenos. Nosotros podemos ser personas que mediten, podemos ser personas que hagan un montón de cosas, pero también tenemos muchos miedos, también tenemos muchas, vulnerabilidades, heridas que quizás no hemos sanado, heridas que no sabemos que no hemos sanado. Total. Y no es porque yo medite me crea un ser superior o un ser de luz, nada de esto. Esto es una herramienta, como se lo dijimos al principio, sí, para que ustedes, si quieren aplicarla, mejoren su calidad de vida como ser humano durante esta trayectoria pequeña en la que estás viviendo. Sí, y que hay que ser conscientes de quiénes somos y de quiénes no somos, porque eso es algo que también nosotros nos condicionamos muchísimo en ponernos etiquetas. Nosotros y la sociedad. Y la sociedad, pero en general, es como que un vicio constante de decir, bueno, Amanda es estilista, productora, no sé qué, es hija, es hermana, es madrina, es amiga, es novia, Amanda no es eso, Amanda es Amanda. Sí. Tu carrera no eres tú. No soy yo, ni mis relaciones con otras personas tampoco soy yo. Somos más que eso, somos sencillamente nosotros. Es algo que a mí me encantó muchísimo también haber leído sobre esto, porque eso también te quita mucho peso de encima sobre las expectativas que tú misma tienes que tener sobre ti, sobre tus ideas de cómo tiene que ser tu vida. Muchas veces aceptar radicalmente que quizás, por ejemplo, las metas que yo me puse como Amanda de 15 años, 10 años después no están, y eso también es aceptarse radicalmente y mudarte de país como nos tocó, que la vida que quisimos tener en Venezuela ya no es y ya no va a estar, y eso es parte también del ejercicio, y eso es algo que por lo menos a mí me ha llevado muchísimo tiempo, porque incluso mi proyecto de Villa Lachemín se trata sobre eso, pues prácticamente de la no aceptación, y lo usé como catarsis, por decirlo así. Y de verdad que Marsha dejó muchísimo. Siento que ella como que lo pudo enseñar a raíz de que ella también lo vivió. Sí, y bueno, tomar todas estas experiencias de vida, si quizás caíste de la nada escuchando este capítulo de este podcast y te sientes identificado con algo, que sepas que va a pasar y que lo tienes que aceptar y que lo tienes que vivir. Vive tus emociones como las tienes que vivir, vive tu vida y deja que otros vivan su vida también. Tú no puedes cambiar a las personas, no puedes cambiar su estilo de vida, no puedes cambiarlos y no puedes esperar que cambiándolo tu vida va a cambiar y vas a ser feliz por eso. No, suena fácil decirlo, suena extremadamente fácil decirlo, el trabajo es mucho mayor, sobre todo porque somos dos chamitas como que hablando de esta situación como que tan fuerte. Tampoco quiere decir que la edad condicione o que las circunstancias condiciones. Hay personas que tienen unas circunstancias de vida súper óptimas y sin embargo pueden estar pasando por heridas que no han sanado. Porque dentro de todo como adultos somos niños heridos. Siempre tenemos una herida que incluso como un mecanismo de defensa tuvimos que esconder incluso de nosotros mismos para no hacernos daño.
Sí, totalmente. Es Y- que todas las experiencias de tu vida o a lo largo de tu vida las has ido almacenando consciente e inconscientemente y se han visto reflejadas a través de emociones y sentimientos. Cada Claro. una de ellas, cada experiencia que tú hayas tenido, sea positiva o sea negativa, te ha llevado a ser quien eres y te ha formado. Y eso es lo que tienes que aceptar. No, y que vas a seguir formándote, o sea, que las situaciones fueron injustas, claro que sí, que lo que te pasó fue horrible, claro que sí fue horrible, fue algo como que te marcó, te hizo sentir así, te hizo sentir así, Pero nunca lo vas a poder cambiar. Entonces, es lo que es. es lo que es, abrázalo y sencillamente tu vida de ahí va a avanzar. Nosotras aún estamos en proceso de eso no quiere decir que es que nosotras ya estamos como que iluminadísimas, ¿no? No. Pero Para nada. poco a poco, a lo largo de nuestra experiencia, yo creo que a partir de no solamente este episodio, sino que a partir de lo que conocí de la aceptación radical, espero yo también incluirla mucho más en mi vida, porque eso me va a hacer a mí, es como, yo siempre le digo a mis amigos así como que bueno, o sea, pero ¿sabes de dónde viene este problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Aceptas que tienes un problema? Sí, ok, entonces se puede hacer algo al respecto. Si no hay problema, no hay nada que hacer. Totalmente. Y es que el primer paso para la solución de cualquier problema es aceptar que hay un problema. Punto y fin. Aceptar que hay una situación Sí. que te incomoda, que te hace feliz, que te hace sentir cierto tipo de emociones. Y si tú lo aceptas y sabes de dónde viene, puedes corregirlo, puedes vivirlo y puedes disiparlo. Y tratarlo, claro, completamente. Entonces, una de las cosas como que a mí me encantó más es una charla de Oprah Winfrey, que fue como que un tour que hizo a principio de año que se llama 2020 Vision, y ella tuvo a Lady Gaga en Fort Lauderdale. De verdad lo recomiendo muchísimo porque es una charla increíble, en donde Lady Gaga habla sobre la aceptación radical y cómo una vez ella aceptó todas las cosas que le han pasado en su vida, todos los traumas que ella ha tenido, ella pudo avanzar desde una manera más holística y espiritual, en conjunto con sus condiciones físicas, porque muchas veces nos encontramos que nosotros no aceptamos las cosas hasta tal punto que tu cuerpo se manifiesta, porque es algo que ya tú no puedes albergar, exacto, esconder en tu cabeza por mucho tiempo, ¿sabes? Entonces sí, la manera más sana de hacerlo es viviéndolo. Y la única manera de aprender es viviéndolo, o sea, no evadiéndolo, abrazando esas partes que no te gustan de ti, porque también eres tú. Y si tú eres capaz, por ejemplo, de aceptarlo de otra persona porque tú quieres estar enamorada de esa persona, también tienes que ser capaz de aceptarte a ti mismo. Exactamente. Tal y cual eres. Porque no puedes demandar algo de alguien que quizás tú no lo haces de ti mismo, porque si esa persona no te acepta esas partes tuyas, imagínate. O sea, imagínate que tú demandes que tu familia, tus amigos, no sé qué más, acepten esa parte de ti que tú ni siquiera te guste. Claro. O sea, tiene que empezar por casa. El trabajo es interno. El trabajo es cuidar tu casa mental, tu casa física, y saber que no están separadas una cosa de la otra. O sea, somos un todo, y somos seres complejos y al mismo tiempo seres simples. Y ya nos pusimos súper filosóficas. Así que bueno, niños, nada, espero que les haya gustado este capítulo. Creo que es bastante intenso. Sí, súper. Y que nada, como les dije a lo largo de todas las conversaciones que tuve, vivan sus emociones. Vivan, quiéranse, disfruten. La vida es la que tú estás consciente en este momento, porque yo creo en vidas que hay muchas. Inviertan en sí mismos. Sí, quiéranse mucho y ya, apapachos virtuales como siempre les mandamos, y queremos agradecerle a nuestro sponsor favorito, Agüita de Coco, nuestro estudio creativo que hace las publicaciones y los posts y todas las imágenes creativas de todas nuestras redes sociales. Y esto fue
sin juzgar a nadie. Puedes escuchar por todas nuestras plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iBooks. Y si quieres ser aliado o patrocinante de Sin Juzgar a Nadie, pues bienvenidos. Nos pueden escribir a nuestro correo sinjuzgaranadie@gmail.com, que los vamos a responder más rápido que tú le respondes a tu crush, porque estoy segura que si tú le respondes a tu crush rápido, nosotros vamos a responder más rápido todavía con todas las cosas que le podemos ofrecer. Y de verdad, muchísimas gracias. Síganos en Instagram para conseguir más información sobre lo que hablamos, @sinjuzgaranadie, y me pueden conseguir a mí como @AmandaMichelena. Y a mí como @JulianoVione. Hasta el siguiente lunes. Los queremos, nos Bye. escuchamos. Bye.